Hermanos, vamos a seguir con el libro de Gálatas. Y en este capítulo 3, el apóstol Pablo defiende y explica que la salvación y la justicia ante Dios se obtienen por fe en Cristo y no por obras de la ley. Y además nos enseña que intentar guardar la ley para salvarse corrompe el evangelio y trae maldición. Lo vamos a ver más adelante en los versículos que vamos a estudiar. Ya que la ley fue solo un tutor temporal que nos iba a llevar, que los iba a llevar a Cristo, ¿verdad? Este capítulo consta de 29 versículos y lo vamos a dividir en 4 partes. 4 temas. El número 1 es capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y le llamamos el espíritu se recibe por la fe. Tengamos en claro esto, hermanos. Única y exclusivamente por la fe en Cristo. Debemos rechazar cualquier intento de obtenerlo mediante obras o méritos humanos. Pablo inicia este capítulo llamándoles a los Gálatas insensatos. ¿Y qué es ser insensatos, hermanos? Lo tenemos en el primer versículo. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo. Mande. Puede ser imprudentes, irreflexivos, pero lo más fuerte, necios, necios. Bíblicamente, hermanos, podemos definir la insensatez como a todas aquellas personas que rechazan y desobedecen los mandatos de Dios, desprecian el consejo, rechazan la corrección y la disciplina, ignorando las consecuencias espirituales de sus actos. Sabemos, hermano, que todo lo que hagamos vamos a pagar, todo va a traer sus consecuencias. El insensato, el necio, no se fija en eso, actúa con su misma necedad y desobedece lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y les hace el apóstol Pablo las siguientes preguntas. Vamos a empezar en el versículo 1. Todas las preguntas que se hacen en este capítulo son preguntas retóricas, porque el apóstol Pablo lo que está haciendo es un llamado de atención, es una reprensión a los Gálatas, porque estaban dejándose engañar. Y les dice, en el capítulo 1 dice la palabra, la primera pregunta les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué les estaba diciendo el apóstol Pablo? Que estaban encantados, estaban fascinados, como muchas veces, tristemente, hay personas. Una cosa es que nosotros admiremos a alguien por la manera en que está transmitiendo el evangelio, porque está apegado a la palabra. Pero otra cosa es poner la mirada en ese hombre
adularlo, exaltarlo, quererlo imitar, es algo muy diferente. Eso es lo que nos lleva a ser engañados, a ser encantados, fascinados, como dice el apóstol Pablo, y sobre todo por falsos maestros, porque así eran llamados los judaizantes, porque el evangelio, hermanos, ya se les había predicado a los gálatas. Ellos sabían la verdad del evangelio. Sin embargo, estaban siendo fascinados y encantados. ¿Y qué estaban haciendo? Haciendo a un lado el sacrificio de Cristo en la cruz. En el versículo 2, el apóstol Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos al Espíritu de Dios? Por fe, por la fe, ¿verdad? Por eso les dije, son preguntas retóricas, pero para que hicieran conciencia, para que reflexionaran. Quiero que recordemos, hermanos, con esto, en esta pregunta, cómo empieza y avanza en nuestra vida espiritual con el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Quien produce en nosotros arrepentimiento y fe para aceptar a Cristo. Y una vez que somos salvos y pertenecemos a Cristo, Él entra a morar en nosotros. Nos da vida nueva. Nos produce sometimiento a Cristo. Nos regenera, nos ayuda, nos consuela, nos guía, nos dota de dones. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, de uno mismo y de la iglesia. Él es el sello de garantía de la promesa de vida eterna. Y todo es por fe y obra del Espíritu Santo, no por obras de la carne. Y hermanos, a mí me llevaba mucho a reflexionar, porque creo que no sé si sea la única que lo siento o lo veo, pero yo creo que nos hemos olvidado de quién es el Espíritu Santo. Y lo hemos limitado. Y yo reflexionando en eso, yo les quiero compartir. No limitemos la obra del Espíritu Santo solo a experiencias, manifestaciones y emociones. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es quien nos guía en nuestra vida espiritual. Por eso Jesús dijo cuando se iba, le dijo a los apóstoles, yo me voy, y les conviene que yo me vaya, porque les mandaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora para eso en nosotros. Esa es la obra. Él es Dios y veámoslo y como tal, honrémoslo como tal. No lo limitemos de verdad. En el versículo 3, sigue haciendo preguntas el apóstol Pablo y dice, tan necios sois, les vuelve a decir, ¿verdad? Los insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Lo veíamos hace un momento, que
que que ¿por quién? ¿Por quién? En la pregunta anterior que el apóstol Pablo les dijo: "¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?". Lo recibimos por fe. Ahora, ¿vamos a hacer a un lado al Espíritu Santo porque ya somos salvos? ¿Qué les dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas? Eso precisamente. Ahora que son salvos, hacen a un lado al Espíritu Santo y abandonan su obra, buscando hacerlas con sus propias fuerzas, sabiduría, capacidad, sabiendo que nuestra vida espiritual, ¿cómo comienza nuestra vida espiritual? Sobrenaturalmente. ¿Y por la obra de quién? Del Espíritu Santo. Sería, hermanos, ¿no creen ustedes incongruente querer añadir o completarla mediante obras de la carne? Es una incongruencia total. ¿Cómo vamos a querer nosotros completar la obra que el Señor empezó en nosotros? ¿Cuál dice el versículo? Y Él la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo nosotros no vamos a entender eso? Cuando algo nos quiera desviar de la verdad del evangelio, cuando algo nos mueva de este libro, tenemos que entender y saber y orar, pedirle al Espíritu Santo, quien intercede por nosotros, para que nosotros enderezcamos ese camino, para que nosotros recordemos todo esto que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas. En el capítulo 4 le pregunta: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Les decía yo al principio, el apóstol Pablo los está reprendiendo por dejarse convencer de que la obra del Espíritu Santo no es suficiente. Eso era lo que les estaban diciendo los judaizantes, y que requiere de obras para salvarse. Y aquí el apóstol Pablo les advierte que adoptar el legalismo puede invalidar lo que padecieron y su fe genuina. ¿Qué habían padecido los Gálatas? Habían padecido persecuciones, habían padecido sin fin de cosas, pero ya se les estaba olvidando. Su fe ya le querían añadir cosas de la carne, porque simplemente se estaban dejando encantar, se estaban dejando engañar por los judaizantes. En el versículo 5, que es de los que estamos ahorita, el primer tema, del 1 al 5, dice el versículo: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, y pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe, ¿verdad? Todos lo sabemos. Ahora, hermanos, ¿qué nos enseñan estos 5 versículos que acabamos de compartir? Que debemos centrarnos en la suficiencia de la obra redentora de Cristo y no en falsas doctrinas, dependiendo totalmente del Espíritu Santo para nuestro crecimiento y madurez, evitando la autosuficiencia espiritual, que solo se basa en reglas humanas o ritos externos. Es difícil a veces, hermanos, aceptarlo. Es difícil aceptarlo,
Pero yo les decía hace un momento, las redes sociales, como pueden ayudar mucho, también, pueden dañar mucho. ¿Por qué? Porque están metiendo mucho la psicología a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Te mencionan la palabra de Dios, pero le dan la interpretación de lo que ellos saben que nos va a agradar, que nos va a dejar contentos y que eso nos va a desviar de la palabra de Dios. Por eso debemos de tener mucho, mucho cuidado. Y no somos autosuficientes. Yo creo que ese es el problema principal, que creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, que porque conocemos un poquito la palabra, porque vengo a los servicios, porque sirvo, porque yo ya me creo que yo ya estoy bien ante el Señor y que yo puedo seguir en ese camino. No, hermanos. Nosotros tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo para poder crecer y madurar en nuestro caminar con Cristo. Pasamos al tema número 2, hermanos, y está en los versículos 6 al 18. Le nombramos pacto de Dios con Abraham, ejemplo de la justificación por fe. Si alguien quiere leerme, bueno, permítame un segundito, vamos a leer después. Abraham es el primer ejemplo en la Biblia en ser justificado por fe y se convirtió en padre de la fe, patriarca de la familia de Dios. Y eso es lo que nos dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y lo podemos encontrar también en Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Romanos 4:3, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, para que lo creamos, para que estemos seguros, ¿verdad? Y hay más versículos que lo mencionan. Ahora sí, hermanos, alguien que me quiera leer los versículos 7 al 9, por favor. ¿Qué nos está enseñando aquí el apóstol Pablo y qué estaba diciendo a los Gálatas? Que los verdaderos hijos, la palabra es muy clara, ¿verdad? Prácticamente nos los está diciendo claramente. Nos enseña que los verdaderos hijos o descendientes de Abraham no son solo los judíos, como lo querían hacer aparentar los judaizantes, sino todos los que creen por fe, incluyendo los gentiles, y que les promete que en él serán benditas todas las naciones, ¿verdad? Ahora de los versículos 10 al 14. ¿Alguien más que me lo quiera leer? Como lo decíamos al principio, todo aquel que intenta ser justificado por la ley está bajo maldición. ¿Y por qué? Porque la ley exigía cumplimiento perfecto, esfuerzo humano. ¿Y quién la iba a cumplir, hermanos? Nadie podría cumplirla. Y es por eso, como nos leyó la hermana, y es por eso que Cristo nos liberó de esa maldición, cargando nuestro pecado y tomando nuestro lugar en la cruz, con el propósito de que la bendición prometida a Abraham se cumpliera. Hermanos, ¿cómo no obedecer? ¿Cómo no agradecer? Que esa era lo que nos esperaba a todos. Y Él dio la vida por cada uno de nosotros. Hermanos, de verdad que jugar con el evangelio
Es lo peor que podemos hacer. Hacernos, no quiero usar esa palabra, pero hacer como caso omiso a la palabra de Dios, o hacernos tontos. No, no pasa nada, yo ya te no, hermanos. Cristo es mucho lo que hizo por cada uno de nosotros y lo sigue haciendo porque dependemos totalmente de Él. ¿Por qué no someternos a su palabra, aunque nos cueste, hermanos? Aunque nos cueste, sometámonos a la palabra de Dios y hagamos lo que Él nos ha mandado. En los versículos 15 y 16 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, Pablo les está enseñando a los Gálatas y nos enseña también a nosotros, con ejemplo de un pacto humano, donde las dos partes o más, pueden ser entre varias personas, ponen sus condiciones y ninguna de las dos partes puede anularlo o cambiarlo. Eso es humanamente lo que se hace, lo que es un pacto. Ahora Pablo dice, con más razón, el pacto de Dios es definitivo. No se le pueden añadir reglas humanas para obtener el favor divino. Y hablando del pacto de Dios con la humanidad, ese pacto lo podemos definir como un acuerdo solemne, vinculante y relacional entre Dios y el ser humano. Tenemos 7 pactos principales en la palabra de Dios. Los más Hay muchos pactos, pero los principales es el edénico, el adánico, el pacto con Noé, pacto con Abraham, no sé cuánto, el pacto con David y el nuevo pacto, ¿no? No sé si me faltó alguno. ¿Qué nos reflejan esos pactos? El plan de Dios para guiar, proteger y redimir a la humanidad. El hombre con quienes hizo ese pacto, el Señor, el Dios, responde, acepta, obedece, se compromete. Aquí yo entiendo, hermanos, que el hombre no puede pactar con Dios. No podemos. ¿Y por qué pienso y creo esto firmemente? Porque lo he estudiado y ahorita les voy a decir por qué. Porque para hacer un pacto, lo leíamos, hay que ver condiciones de las 2 partes. Condiciones de la una parte, condiciones de la otra parte, llegan a un acuerdo, que eso es un pacto, llegan a un acuerdo, se firma y eso. De que no se debe de fallar, no se debe fallar, muchos lo fallan. Eso es humanamente. Ahora, nosotros, con los ejemplos que tenemos aquí, yo no encuentro en la palabra de Dios un hombre que haya hecho pacto con Dios, que haya pactado.
Y yo me llevó a estudiar esto, hermanos. Les voy a contar un testimonio. Hace 20, ¿qué? 22, 23 años, yo trabajaba para una agencia de bienes raíces y el contador de la compañía adventista llegó y me dijo un día: "Mire, señora, compré un carro". "Oh, qué bien, qué bien, que está muy bonito, pa, pa, pa". Y me dijo: "Y ya lo pacté con Dios". Le dije, y fíjese, yo empezaba en el evangelio, pero ya era creyente. Y a mí algo me brincó, algo me dijo: "¿Qué?". Y le hice la pregunta y le digo: "A ver, dígame, ¿qué es eso?". Me dice: "Es que nosotros pactamos el carro, la casa, si compramos una casa, todo lo que compramos lo pactamos con Dios. Hasta nuestros hijos pactamos con Dios para que el Señor me nos los cuide, nos los guarde, no les pase nada, pa, pa, pa". Hermanos, ¿es correcto eso? No. Como humano, es muy válido, hermanos, es muy válido comprometernos con el Señor. Eso es válido. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cumplir esa promesa. Pero ¿quiénes somos nosotros para exigirle y ponerle condiciones a Dios? Y es triste. Y fíjense que desde hace veintitantos años que yo escuché eso, y ahora que me tocaba el pacto, lo recordé. A veces recuerdo cosas todavía. Y es así, hermanos. Y podemos entender lo que por semántica a veces podemos darle. Por ejemplo, Job dice en la palabra de Dios: "Y pacté, pero con mis ojos", dice. Hay otro versículo por ahí desbalagado que dice, que habla de hicimos pacto, pero si lo estudiamos, no me quiero meter en eso porque es fuera de esto, si nos metemos a estudiarlo, es algo que no tiene nada que ver como el hacer que puedo yo hacer un pacto con Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado. Con el Señor hay que comprometernos, hay que hacer votos y como dice la palabra, cúmplelos, porque si no, ¿verdad? Sería mejor no haberlo hecho. Entonces, eso lo podemos hacer, pero no pactar nosotros con Dios. Por eso quise compartir esto. Entonces, sigue diciendo los versículos, las promesas fueron dadas a Abraham y a su simiente, que es Cristo, porque Él es el centro del plan de salvación de Dios. Y por eso, a través de la historia, la línea redentora apunta exclusivamente ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, hasta a lo que hemos visto hasta aquí, aprendemos que solo creer en Cristo nos salva. No va a haber nada más, ninguna obra, nada nos va a salvar que no sea el creer en Cristo como Señor y Salvador. No tenemos nada que añadir para merecer el cielo. Debemos, eso sí, debemos admitir nuestra incapacidad de salvarnos a sí mismos. Y solo debemos confiar en la obra redentora de Jesús y vivir cada día guiados por el Espíritu Santo. Y que nunca se nos olvide, hermanos, ser agradecidos por el regalo inmerecido de la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos. Es un regalo que Dios nos dio.
Pasamos al tema número 3, al punto número 3, y vamos a estar en los versículos 17 al 22. Y es el propósito temporal de la ley. Hermana Isabel, léamelo, por favor. El propósito temporal de la ley. Aquí nos los explica el apóstol Pablo por qué la ley de Moisés no cancela ni reemplaza la promesa de salvación de Dios a Abraham. Y le dice el apóstol Pablo, es un regalo de Dios a todo aquel que cree en Cristo. Y es por gracia, no por obras humanas. Y nos explica, la ley de Moisés llegó 430 años después del pacto con Abraham. No podía invalidar la promesa previa de Dios, que era por herencia espiritual. La herencia es por promesa, es un regalo. No dependía de la ley. Entonces no podía ser invalidada, no estaba 430 años antes, Dios hizo el pacto con Abraham. Entonces, cuando él les da la ley, no la podía invalidar. ¿Por qué? Porque esa había sido una promesa, un regalo del Señor para todos. En el versículo 19, el apóstol Pablo hace la pregunta, ¿para qué sirve entonces la ley? La ley, hermanos, cumplió, lo dijimos un poquito al principio, una función temporal, que era mostrarle al ser humano su maldad hasta que Cristo viniera. Ese era el propósito de la ley. La ley actúa, el hermano ya lo tenía, hermano, por eso lo digo. La ley actúa como un espejo moral. ¿Por qué? Porque la meta de la ley no era curar el pecado. La meta de la ley era evidenciarlo. Eso era lo que quiso el Señor, por eso dio la ley, para que se evidenciara el pecado y para que así buscáramos a Dios. Era la única forma, ¿verdad? Que aceptáramos que somos pecadores y poder así buscar a nuestro Señor. En el versículo 21 pregunta nuevamente, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, no. La ley solo era un conjunto de reglas para regular la conducta externa del hombre y dictar sentencia al transgresor. Eso es la ley. De hecho, en la vida secular, eso es la ley. Eso es la ley. La ley no tenía ni tiene poder espiritual. Era solamente, era para únicamente guiarnos a Cristo, ¿verdad? En el versículo 22, nos lo leía la hermana, la escritura lo encierra todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa dada a Abraham se cumpliera mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Porque los veo muy calladitos. Hermanos, debemos descansar en la suficiencia de Cristo y debemos valorar y cuidar
con temor y temblor ese regalo inquebrantable y eterno que es nuestra salvación. Tenemos que hacerlo, hermanos. Y pasamos al punto número 4. Los versículos 23 al 29 le hemos llamado la libertad definitiva y la unidad en Cristo. En los versículos 23 al 25 dice la palabra de Dios, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué nos está enseñando aquí, hermanos? Que Pablo les está hablando, diciéndoles cómo era estar bajo la ley. ¿Y qué les dice? Estaban confinados, estaban encerrados para la fe que iba a ser revelada. La ley había sido solo un ayo, un tutor, una guía, que era lo que nos iba a llevar a Cristo nuestro Señor. Y así íbamos a ser justificados por la fe. La ley termina en el momento que nos encontramos con Cristo nuestro Salvador. Porque, ¿cómo dice la palabra? Porque el fin de la ley es Cristo. Y en los versículos, hermanos, 26 al 29, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué nos está enseñando y qué les dice Pablo a los Gálatas? Que ya como hijos de Dios, como creyentes, somos revestidos de Cristo. Nuestra vieja naturaleza es cubierta con el carácter, la justicia y la vida de Jesús. Ahora que nos toca, hermanos, vivir como Jesús. Y no se refiere a rituales externos ni méritos propios, sino a la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros desde nuestra conversión. Porque todos, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, porque todos, dice, los que somos bautizados en Cristo, de Cristo somos revestidos. Somos radicalmente unidos a Cristo. Y dice el versículo 28, lo vuelvo a leer, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, que muchos tergiversan ese versículo, ¿verdad? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos, hermanos, todos poseemos el mismo estatus. Qué hermoso es el Señor. Desaparece cualquier barrera social, racial o de género. Con nuestra nueva identidad en Cristo, tenemos acceso ilimitado a la gracia de Dios. Y por consiguiente, así cerramos lo que leímos,
Somos descendientes espirituales de Abraham y herederos de la promesa original de Dios. Creo que nuestro compromiso, nuestra obligación con el Señor debe ser real, debe ser de corazón, debe ser de acuerdo a lo que su palabra nos dice, ¿verdad? Y quiero concluir, hermanos, con una pequeña reflexión y compartirles. No nos dejemos engañar por falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que han convertido el evangelio en una fábula y manipulan y pervierten la palabra de Dios. Y eso, hermanos, debe de dolernos. Si no sentimos nada, examinémonos, porque debe de haber dolor en nuestro corazón. Centrémonos, hermanos, en la verdad del evangelio. Busquemos la unidad como cuerpo de Cristo y vivamos con amor, con gozo y fidelidad a Dios, procurando día a día la santidad y cuidando nuestra salvación con temor y temblor.